Hola, les hemos dicho hasta el cansancio, y es bueno repetirlo, que el nuestro no es un programa proselitista. Nosotros no hacemos culto a ningún partido político, a ninguna religión. No hacemos culto social ni deportivo. Pero eso sí, les traemos a ustedes diferentes puntos de vista de los invitados que vienen a ilustrarnos y enriquecernos con sus conocimientos. Les digo esto porque, por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos conversando, quienes nos siguen asiduamente, con el psicólogo Juan del Amor Moya, y estuvimos hablando de exoterismo, estuvimos hablando de mediums, estuvimos hablando de tarot, en fin, estuvimos hablando de temas que van más allá de la razón. Y hoy estamos nuevamente con nuestro gran amigo, el doctor Aurelio Chamorro, y también vamos a hablar de un tema, yo diría, quizá, y sin el quizá de por medio, un poco delicado, pero de todas maneras hay dos excesos en los que usted puede caer. Uno de ellos es excluir la razón de su vida, pero otro exceso también es que esa razón que usted excluyó entonces no sea admitida. O sea que hay gente que admite pura y exclusivamente la razón, y lo que no es razonable lo deja fuera. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Decía todo esto porque la primera pregunta que te quiero hacer hoy es, acaba de terminar el mes de noviembre, un mes en que recordamos a nuestros seres más queridos, y mucha gente trata de comunicarse con ellos después que ellos nos dejaron, después que ellos se fueron. Entonces, la razón puede no admitirlo, lo tendría que admitir la sinrazón. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues que llevas toda la razón en que es frecuente y es comprensible el deseo que uno pueda tener de recuperar un cierto contacto con los seres queridos que ya se han perdido de su vista, ¿verdad? Y eso, junto a la curiosidad que despierta, pues hace que traten de algún modo de establecer alguna comunicación. Es relativamente común. Sin embargo, yo puedo decir que no hay un fundamento real para pensar que eso ocurra. Hay, sin embargo, una posibilidad de extraer del fondo de la memoria, y muchas veces acontecimientos, situaciones que uno revive quizá con especial intensidad y que le pueden dar la impresión de que está estableciendo una comunicación con ellos, pero desde un punto de vista, digamos, científico, desde un punto de vista racional, no es posible, no puede darse. Sí es verdad que en algunas ocasiones, en circunstancias singulares, ha habido personas que fallecieron y que de algún modo se han hecho visibles para algunos, con alguna misión especial, pero esto es bastante excepcional. Hay un abismo entre los que vivimos en el tiempo y los que ya han saltado del tiempo a la eternidad, y si hay alguna forma práctica de comunicarse con ellos, no es precisamente en el modo en que se pretende, pues a través de mediums o pues eso, invocando su presencia, sino más bien en lo que se refiere, digamos, a compartir. Yo sabes que soy cristiano
y sabemos que todos los cristianos de algún modo estamos unidos, también los que ya no están entre nosotros, en la comunión de los santos. Es decir, formamos parte de un cuerpo en el cual sí podemos comunicarnos, pero es un tipo de comunicación que está en el orden de la vida interior y no en el orden, digamos, de las experiencias espiritistas. Juan del Amor nos habló acerca de la Ouija, una forma, nos habló sin entrar ni salir, digamos, del tema, nos explicó qué es la Ouija, esa tabla donde se invocan los espíritus, en fin. Pero mientras estabas hablando, yo estaba pensando en los años que estuve viviendo en Estados Unidos, en Canadá, y allí cada año hay una fiesta que ahora se está trasladando muchísimo a estas latitudes, que es la fiesta de Halloween, una fiesta que el cristiano dice que es demoníaca. Allí, sobre todo, los niños se disfrazan, disfraces realmente truculentos, y salen a hacer el triqui-trac, que se llama golpear en una casa, salir la persona, saber que el niño está esperando de regalo caramelos, le da caramelos, ¿no? O es, me das el regalo o te hago un truco, o te asusto, o te hago algo truculento. ¿Qué piensas tú entonces de la fiesta de Halloween? Pues la mayor parte de la gente, pues que como bien has dicho, ha asumido como una fiesta de nuestro entorno, de nuestra civilización, pues el Halloween, probablemente no tienen información suficiente sobre la historia de esta fiesta, ¿eh? A mí en algún momento me enviaron una información que me hizo abrir los ojos a la realidad, me alertó, y entonces en esa información me contaban que esa fiesta en realidad es antiquísima, pues quizás 300 años antes de Cristo, era una fiesta celta, especialmente en Irlanda, en Inglaterra, en parte de Francia, donde druidas ofrecían una especie de culto a su dios, Satán, y en ese culto, pues especialmente en las fechas de su fin de año, en la entrada del invierno, digamos, especialmente el día 31 de octubre, pues estas personas le ofrecían de algún modo pues ofrendas, hacían un culto. Y ese recorrido del que tú has hablado, que iban pidiendo algo por las casas, era efectivamente pedir algo que luego iba a sumarse a la ofrenda. Las personas que no aceptaban, que no colaboraban, entonces sí que se veían expuestas a algún tipo de venganza. Le quemaban un campo, o le secuestraban o le raptaban a un hijo, y en esas fiestas además incluso llegaba a hacerse pues sacrificios humanos. Claro, yo entiendo que con el paso del tiempo y en nuestro entorno, claro, todo aquello quedó prácticamente, no está en la conciencia de la gente que disfruta de esos días, pero sin embargo también hoy día entre sectas satánicas, entre gente que consciente y voluntariamente aceptan y establecen un contacto con el demonio, pues sí que valoran ese día como un día especial. Y de hecho ese día no es raro, es frecuente que haya pues desaparición de niños en algunos países, en Estados Unidos, en otros sitios, y por tanto detrás de la apariencia de algo divertido se esconde, aunque uno no lo pretenda, digamos, una especie de reconocimiento y una especie de culto al mismo demonio, a Satán. Y por tanto, conscientes de este asunto, es verdad, te comentaba, pues en principio en ese paseo que hacían pidiendo, llevaban un nabo que habían hecho hueco por dentro con una vela, de noche se iban presentando, tenían una figura como diabólica grabada, esculpida en el nabo, y entonces eso lo iban paseando. Cuando saltó la fiesta al continente americano,
Entonces allí, como no era tan frecuente ese nabo, pues eligieron una calabaza. Y la calabaza, de algún modo, viene a significar lo mismo. Pero bueno, mi información, de algún modo, me lleva a pensar que no es conveniente apoyar en nuestro entorno esta fiesta, con nuestros hijos, en los colegios. Nosotros ya tenemos el carnaval, que es una fiesta más cristiana, dentro de que efectivamente también puede haber excesos y todo, pero hace referencia a la preparación de la Cuaresma, de algún modo. Es decir, mi consejo es que en las familias, en los hogares cristianos, no se alimente esta fiesta, sino que más bien se niegue a los hijos o al entorno de los colegios, pues que la disfruten. Ahora, el canadiense, el norteamericano, sí, porque lo viví in situ, te puedo asegurar que en el 90% de esas personas se suben al carro de la diversión y absolutamente nada más. No piensan en otra cosa que en llevar al niño, porque es el niño, digamos, el que se divierte y el que está pensando en esos regalos que la gente le da. Pero hablemos de espiritismo, de esa gente que va a las reuniones de Ouija, que va a un medium para comunicarse con el más allá y dice sentir conversaciones, de sentir ruidos, de sentir gente que está más allá y que les está hablando. ¿Qué hay de cierto en tu concepto en todo esto? Bueno, desde un punto de vista, digamos, científico, psicológico, médico, cada vez que se analizan en profundidad pues las cosas que ocurren y que llevan a muchos a pensar que ha habido de hecho un contacto con el más allá, luego normalmente se refieren a asuntos del pasado. A lo mejor una persona ha recuperado un contacto supuesto con un ser querido y a lo mejor le parece oír una frase o algo que era típicamente suyo y que le hace llegar a convencerse de que de hecho sí ha conectado con él. Pero no ocurre que eso se refiera al futuro, sino siempre al pasado. Esto quiere decir que desde el punto de vista psicológico, y nosotros que conocemos de algún modo los recovecos de la mente humana, se puede de algún modo extraer del subconsciente una serie de información que revive de tal manera que uno tiene una impresión casi real de estar en contacto, pero es un asunto ficticio. Cuando una persona con técnicas, digamos, de investigación psicológica, con sofrosis o pues investiga en el fondo de su conciencia, puede revivir situaciones, incluso experiencias de relación con seres queridos, con tal vitalidad, y yo lo he comprobado algunas veces, que realmente nadie la podría convencer de que eso no ha sido real. Y sin embargo, es así. Por tanto, yo pienso que el tema del espiritismo se entiende en buena parte por la curiosidad de muchos, por la necesidad psicológica de buscar emociones fuertes, muchas veces gente joven, y se reúnen con más inconsciencia que sentido común, y tratan como un juego, lo que de hecho no es un juego, no es un juego. Ahora, en tu concepto también entonces decís que no es un juego. Entonces, si no es un juego, imagino yo, y estarás pensando que se corren riesgos. Claro. Entonces, ¿qué tipo de riesgos, en tu concepto, qué le puedes decir al telespectador en lo que se refiere a qué tipo de riesgos o qué tipo de riesgos afronta cuando acude a una sesión de este tipo? Pues el principal riesgo, bueno, aparte de que es algo que abiertamente está condenado en ese sentido por la Iglesia, está hablando en este momento para los que pensamos como cristianos, pero independientemente de esa afirmación categórica, independientemente de eso, entrar en ese contexto de invocación del más allá y de algún modo buscando aliados. El problema está en que para conseguir, digamos, ese éxito, entre comillas, de contactar con alguien, uno se apoya en alguien.
Y el riesgo principal está en que en lugar de encontrarse con seres queridos, es bastante probable encontrarse con el mismo demonio, porque él está muy interesado en todo eso, maneja especialmente bien esas situaciones y sabe perfectamente, digamos, establecer un tipo de contacto sin dejarse ver, pero jugando con las emociones de unos y de otros. Y por tanto yo diría que el mayor riesgo es el riesgo de no solo no encontrarse con esos seres queridos, sino llegar a un tipo de relación no deseada, por muchos al menos, pues con el mismo Satanás. Lo del demonio, lo de Satanás, lo del diablo, evidentemente, y en muchos de que nos están viendo y escuchando, les despierta un cierto morbo. Pero, ¿qué hay de real? ¿Es una invención humana? ¿Tú qué les dirías? Bueno, lo primero que hay que decir que hoy día, como comentábamos días pasados, en nuestro ambiente predomina una mentalidad bastante materialista. Para una persona materialista todo lo que no pueda experimentar pues le parece irreal, una invención. Y esto pasaría con los seres espirituales, ¿eh? Incluso hay gente que no acepta el que podamos tener un alma inmortal. Pero bueno, centrándonos en este asunto, hay un contrasentido entre quienes pretenden aceptar como cierto solo lo que experimentan y no aceptan, digamos, cosas que están fuera del alcance de sus sentidos. Y me explico. Estas personas que necesitan, digamos, comprobar personalmente lo que van a aceptar, en el fondo necesariamente dan por cierto un montón de cosas que no pueden experimentar. Es decir, que de 100 cosas que sabemos, que consideramos verdaderas, pues 90 y muchas las aceptamos no tanto porque las comprobemos, las aceptamos porque nos fiamos de quien nos las transmite, a través del estudio de la autoridad científica, vamos aceptando como ciertas cosas que nos dicen. Claro, desde este punto de vista habría que hacer una referencia a lo que es la credibilidad. Hay personas que son creíbles, personas que no son creíbles. Claro, ¿es creíble, digamos, todo lo que nos propone la Iglesia para creer? ¿Es creíble? Y habrá que decir, ¿es creíble la persona de Jesucristo? Que en el fondo es el que aporta, digamos, la información que nosotros recibimos en la revelación, de algún modo. Bueno, ¿es creíble? Pues cuando uno acepta que es creíble, acepta no porque le resulte razonable, porque las entienda, sino que lo acepta porque se fía de quien se lo dice, una serie de cosas. Y entre ellas está la existencia de los ángeles. Yo solamente te puedo referir dos momentos, o un momento especial en el que el mismo Jesús hace referencia a los ángeles, cuando está alertando de la gravedad de escandalizar a los niños, pues dice, no los tengáis en poco, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de Dios. Hace referencia a sus ángeles. Y luego en un momento dado, por ejemplo, ya después de la resurrección, cuando en un momento dado encarcelan a San Pedro, y en un momento dado es liberado por un ángel de una forma milagrosa, cuando él vuelve a la casa donde están reunidos los demás y toca la puerta, dicen, es Pedro, dice, pues no debe ser Pedro, será su ángel. Es decir, que en la tradición de la Iglesia y en la historia, en los evangelios, las referencias a los ángeles son muchísimas. Lo que pasa es que, como te comentaba, mucha gente, con el paso del tiempo, contagiados por la mentalidad materialista, van poco a poco prescindiendo de cosas que no experimentan, pero que no han razonado suficientemente bien. Y eso pasa con el demonio. Sin irnos entonces del tema del demonio, en tu concepto,
¿Cómo puede influir en las personas, en los seres humanos, ese demonio? Y también tengo entendido que me has traído, para sorprenderme y sorprender a los televidentes, un vídeo acerca, creo que de un sacerdote italiano. Cuéntanos un poco. Bueno, pues ahora pondremos especialmente, si te parece, podemos quizá empezar por poner ese vídeo en el cual el padre Amorth, que es un exorcista del Vaticano, que tiene una infinita experiencia, muchísima experiencia, y narra pues lo que es su idea acerca del demonio, y la verdad es que yo creo que es enriquecedor. A mí me ha gustado mucho el vídeo, me parece que podemos compartirlo. Y si quieres, después, pues te contesto con más detalle a esa pregunta que me has hecho sobre la posibilidad de acción que tiene el diablo sobre nosotros. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Bueno. Veamos entonces que nuestro realizador, que Antonio, nos ponga ese vídeo y seguimos conversando. El demonio no existe, o tal vez sí. El padre Gabriele Amorth, exorcista, responde a la pregunta. Respondo con las palabras de Juan Pablo II, a quien una vez le planteé esta pregunta. Santidad, encuentro muchos obispos que no creen en el demonio. Y Juan Pablo II respondió, quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio. Quien no cree en el demonio no cree en el Vangelo. En ese caso, ¿cómo se reconoce? El diablo es un ángel y por tanto un espíritu puro creado bueno por Dios y que se pervirtió porque se rebeló contra Dios. Por tanto, conserva todas las características del espíritu puro, como son inteligencia muy grande, inmensamente mayor a la nuestra. Un ángel puro expulsado del paraíso que algunos solo conocen gracias a la ficción. La forma como nosotros solemos representarlo con alas, en forma de murciélago, con las pezuñas, los cuernos, es una forma que a él le gusta mucho porque lo ridiculiza y favorece que no se crea en su existencia. Entonces, ¿quién es ese llamado Satanás? Si quiere presentarse y hacerse visible, debe asumir un cuerpo provisional. El demonio, cuando se presenta, toma formas distintas según el efecto que quiera provocar. Por ejemplo, cuando el padre Pío se encontraba en Benafro, se presentaba en general como un perro feroz que quería subírsele encima. Otras veces se presentaba como Jesús o como María, y otras veces como su director espiritual o como su padre guardián. Altre volte si presentava come il suo direttore spirituale o il suo padre guardiano. Magos, santeras, supersticiones son las prácticas elegidas para dar sentido a la vida cuando la fe se apaga. Pero acudir a la magia tiene muchos riesgos. El padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, nos explica la diferencia entre un mago y un exorcista. La diferencia está en que un mago actúa con la ayuda de Satanás y en la fuerza del poder que le da Satanás. Y el exorcista actúa en el nombre de Jesús, con la fuerza que le viene de Jesús. El cine nos acerca a estos métodos con imágenes que se quedan grabadas en la retina, pero en ocasiones la realidad supera la ficción. Voy a una iglesia del centro de Roma, a una parroquia que durante el día está cerrada. Bueno, hay misa por la mañana y después la cierran, y allí hago los exorcismos fuertes. Tengo siempre 7 o 10 personas que me ayudan y pongo una pequeña cama. A veces tenemos que atar a las personas o simplemente las sujetamos. El padre Amorth propone distinguir bien el mal maléfico del psiquiátrico y para ello es necesario que en cada diócesis exista al menos un exorcista para derivar los casos. Normalmente, cuando una persona siente estos males y problemas, lo primero que hace es ir al médico y al psiquiatra. Lo más difícil es distinguir el mal maléfico del mal psiquiátrico.
Van al psiquiatra y se someten durante años a tratamientos, pero no consiguen ningún resultado. Entonces comienzan a pensar que su mal no es un mal natural y acuden al mago, de quien reciben un daño mayor. Este es el recorrido normal que siguen estas personas. En este momento es posible que una persona con más práctica en estos asuntos le sugiera que vaya al exorcista. Suggerisca loro di andare dall'esorcista. El padre Gabriele Amorth, sacerdote y exorcista en la diócesis de Roma, explica a H2O News qué es un exorcismo. El exorcismo es una oración oficial hecha en nombre de la Iglesia, por tanto un sacramental, y sirve para liberar a las personas de la posesión diabólica o de males causados por el demonio. El padre Amorth recuerda que Cristo mismo también fue exorcista y que hablando de él Juan Pablo II dijo explícitamente que esta había sido una de sus principales actividades. Vemos cómo efectivamente en diversas ocasiones expulsó al demonio y la gente se maravilla de ese poder suyo y de que los demonios le obedeciesen. Pero ese poder, afirma, de expulsar los demonios, Cristo lo ha dado también a la humanidad. En Marcos 16:17 dice: los que crean en mi nombre expulsarán demonios. Por tanto, cualquier fiel, si cree con verdadera fe en Jesucristo, podrá con la fuerza y el poder de Jesús expulsar demonios. El padre Amorth explica que varios santos, sin haber sido exorcistas, expulsaron demonios. Sugiere que la oración y la fe son los auténticos vehículos de cualquier verdadera liberación. Hay algunos géneros de música que pueden convertirse en eficaz instrumento diabólico, asegura el padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma. Piense en la música metal, el rock satánico. Por desgracia, multitudes enteras de jóvenes entran en el satanismo a través de estos cantantes satánicos tipo Marilyn Manson, por ejemplo, por decir un nombre, que hacen furor entre los jóvenes y hacen canciones y música que tienen un objetivo satánico. Che fanno furore in mezzo alla gioventù e fanno canti, canzoni, musiche che hanno proprio scopo satanico. E molte volte in queste musiche, se vengono... Muchas veces estas músicas, si se escuchan al revés, se escuchan invocaciones a Satanás, invocaciones a la muerte, que llevan al asesinato o bien a todo lo que es destrucción y mal. Ossia inneggiano a tutto ciò che è distruzione e male. Dio è il Dio della creazione. Dios es el Dios de la creación y de la bondad. Es el Dios de la vida. Satanás es el artífice de la muerte. La muerte entró en el mundo por culpa de Satanás, como el pecado entró en el mundo por su culpa, con el consentimiento del hombre que cedió a la tentación de Satanás. Luchar contra el demonio es la necesidad más grande de la Iglesia hoy, afirmó el Papa Pablo VI en un discurso pronunciado el 15 de noviembre de 1972. El padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, recuerda estas palabras y se une a ellas. Il bisogno della Chiesa di oggi io metto al numero 1. Pablo VI, en un discurso del 15 de noviembre del año 72, se planteaba la pregunta: ¿cuál es la necesidad más grande de la Iglesia de hoy? La lucha contra el demonio. Por desgracia, hoy en día hay sacerdotes y obispos que no creen, y por ello a veces es muy difícil encontrar exorcistas. Fa una grandissima fatica a trovare ministri. Existen naciones enteras, comenta, que no cuentan con exorcistas. El mismo Papa Benedicto XVI recientemente ha hecho hincapié en la importante labor de los exorcistas en el mundo e invita a proseguir con este importante trabajo en todas las diócesis del mundo. Purtroppo per 3 secoli, per motivi che sarebbero
Por desgracia, durante 3 siglos, por motivos varios, en la Iglesia Católica Latina prácticamente se abandonaron los exorcismos. No se estudian ya en teología. Algunos sacerdotes y también obispos no conocen estas cosas, no las han visto nunca y no creen en ellas. Che non conoscono queste cose, non ne hanno mai viste e non ci credono. El padre Amorth comparte su experiencia a través de un libro titulado Habla un exorcista, para ayudar a difundir esta práctica y poder acudir a ella en caso de necesidad. Muy bien, ya lo hemos visto. Entonces, ahora la gente querrá saber, evidentemente, tu opinión acerca de lo que vieron y de esa influencia del demonio sobre las personas. Bueno, pues cuando uno conoce un poquito más a fondo los modos propios de actuar de Satanás, por un lado, pues se preocupa y por otro lado, pues se tranquiliza, por decirlo de algún modo. Son 3 modos principales que tiene de actuar. Uno sería lo que es la sugestión. Él tiene la posibilidad, digamos, de hacer que veamos imágenes o sugerirnos ideas en el fondo de nuestra alma. Pero no lee nuestro pensamiento. Esto es una idea muy importante. Los ángeles no nos leen el pensamiento. Solo somos transparentes para Dios. Ellos no. Pero sí que te pueden jugar contigo, haciéndote o trayéndote al recuerdo algunas imágenes que quizá te lleven a tomar decisiones o a actuar de una forma determinada. Esa es una primera forma, sugerir. Juega con la imaginación nuestra y nos hace, digamos, nos quiere llevar a través de esa imaginación a donde él pretende. El segundo modo es, podríamos llamarle que es como la intimidación, el acoso. Eso no es lo más frecuente. Como ha dicho el padre Amorth, lo que el demonio pretende es pasar inadvertido. Esa idea que ha dicho tan interesante, que cada vez que se le representa con figuras horripilantes, digamos, que experimentan, digamos, pues una aversión. Bueno, el demonio le gusta eso. Y le gusta por una razón, porque hace que la gente lo considere algo irreal, invención nuestra, y por tanto su secreto está en pasar inadvertido. Cuando una persona no solamente, digamos, no le teme, sino que decididamente avanza por el camino de la vida espiritual, entonces el demonio a veces recurre a otras armas, y una de ellas es el acoso. Hay muchos santos que han sufrido este acoso, esta intimidación, y quizás de los que son más conocidos y que probablemente tienen una experiencia más rica, uno es el santo cura de Ars. El santo cura de Ars, el demonio, pues bueno, pues iba subiendo su escalera y por detrás le perseguía y le iba diciendo, le iba insultando, cuervo, le iba diciendo de todo. Luego le hacía oír ruidos, le arrastraba cadenas, le daba palizas. Uno puede decir, pero ¿cómo consiente Dios? Dios consiente la acción del demonio porque de ello podemos sacar un bien. Pero bueno, y el tercer modo en que una persona, en que el demonio puede, de algún modo, puede actuar, hacerse presente en una persona, es la posesión, lo que se llama la posesión, que ya es, digamos, como actuar desde dentro. Podríamos decir que es utilizar los miembros de esa persona, su cuerpo, como si fuera cuerpo propio de Satanás. Eso es muy fuerte. Esto afortunadamente es muy raro, muy raro. Pero el tema de los exorcismos se centra en esto. Y desgraciadamente hay muchas imágenes, la mayor parte quizás sean inventadas, pero hay algunas que son de la vida real. Y siempre se plantea un poco la duda, porque hasta qué punto se puede asegurar que una persona está o no poseída, es complicado. Pero la ciencia psiquiátrica de hoy hace primero un estudio y ha establecido unos criterios por los cuales
se puede distinguir una persona, digamos, que no está bien de la cabeza o que tiene trastornos psíquicos de una persona poseída. Y fundamentalmente son tres. La primera sería la posibilidad de que esas personas que están poseídas hablen lenguas que son totalmente quizá de otro tiempo, extrañas, que no pueden haber aprendido, lenguas antiguas, incluso escribiéndolas al revés, cosas de este tipo que demuestran un cierto poder prácticamente que no está al alcance de esa persona. El segundo punto sería una fuerza física sobrehumana, muy por encima de sus posibilidades. Esa fuerza física le puede hacer llevar a vencer que un niño pequeño pues pueda físicamente con 3 hombres, ¿no? Esto es que no es posible. Esa fuerza desmedida es otra señal. Y luego la reacción que tienen ante signos que son propios de la religión. Por ejemplo, ante un crucifijo, ante el agua bendita. Incluso en el tema del agua bendita se han hecho pruebas, a veces se comprueban, y entonces se le echa, por ejemplo, agua normal y no reaccionan. Se le echa agua bendita que no saben que es bendita y reacciona. Es decir, que con algunos datos sí que podemos atrevernos a decir que hay. Y cuando ya se ha llegado a una conclusión firme, entonces la Iglesia hoy día también propone el tema del exorcismo. Y ha comentado el padre Amós que por desgracia hay muchos cristianos, incluso obispos habla, que no creen. Bueno, entonces me hace un comentario que yo creo que tiene mucho peso. Dice, pues si no existiera el demonio, no tendría sentido la redención. Porque el pecado entró en el mundo por el demonio y él está en la raíz del mal. No hubiese hecho falta. Y por tanto, esa es la cuestión. Nosotros tenemos que estar prevenidos, saber cómo actúa. Es bueno conocer muy bien cuáles son las artes del enemigo, conocerle, porque sólo así, conociéndole su modo de actuar, podemos defendernos de él. Para terminar por hoy, porque vamos a seguir con el tema, porque han quedado muchas preguntas de por medio, pero mucha gente dirá, Aurelio habla con una propiedad total y absoluta, por lo tanto, él debe haber conocido gente que fue acosada por el demonio. Entonces, si es así, ¿debemos tenerle miedo? ¿Qué podemos hacer para evitar que accione sobre nuestra vida? Pues una imagen gráfica de lo que ocurre con el demonio es esta idea, esta imagen del perro rabioso que está atado con una cadena. Cuando uno se acerca a él, si no entras en su radio de acción, te puede intentar intimidar, pero no te dará miedo, porque sabes que no te puede hacer nada, ¿no? El problema del trato con el demonio es invadir su espacio, porque entonces sí que nos puede hacer. Otras veces, como te comentaba antes, sin haber invadido su espacio, Dios permite que tenga posibilidad de hacernos daño, incluso físico, pero siempre buscando un bien. Me has preguntado si he conocido. Sí, yo he conocido a una persona de la cual hemos hablado en otras ocasiones, que es aquella niña que murió en Pamplona y que yo la atendí, Alexia, de la cual, por cierto, ahora, justo hoy, hace unos días, ha salido el vídeo, un vídeo a la venta. ¿Dónde se puede comprar? Se puede conseguir en una serie de librerías de la cadena Troa, creo que aquí en Murcia, en la librería de San Pablo, en algunos sitios se puede conseguir. ¿En el Corte Inglés? En el Corte Inglés también. Bueno, es un libro pues que de algún modo cuenta la historia real de esta niña. Bueno, pues como te comentaba, de esta niña yo tuve la oportunidad, digamos, de vivir algunos de los momentos, que hubo varios, en los cuales el demonio la acosó. Y se hacía ver delante de ella como alguien, digamos, ella le llamaba el negro, como alguien horripilante, muy desagradable, tratando de intimidarla, de hacerle, digamos, perder la esperanza, de agobiarla. Sin embargo, ella, en concreto, no se dejaba influir. En concreto, cuando nos contaba, decía, no, a mí es que no me puede hacer daño, a mí no me da miedo.
Porque le preguntaba, ¿no has tenido miedo? Dice, no, el miedo lo tenéis vosotros. Yo no he tenido miedo porque yo sé que a mí no me puede hacer daño. Entonces, por tanto, el secreto que te he dicho es, primero, saber que existe. Saber que el demonio es muy inteligente, que nos estudia, que nos vigila, que conoce nuestros puntos débiles. Yo suelo decir que trata de manejarnos como se maneja una marioneta, a través de nuestros puntos débiles, de la soberbia, de la sensualidad, de la pereza, nos maneja. Y conscientes de que él está buscando el modo de asaltarnos, San Pedro llega a decir que el demonio es como un león que ronda buscando el momento oportuno para devorarnos. Ayer mismo veía yo un documental que me gusta mucho en la segunda cadena de televisión, y veía a los leones y veía cómo se organizan para la caza, y a veces en grupo. Así actúa el demonio de algún modo, nos estudia, espera el momento oportuno, que a lo mejor estamos más cansados, para hacernos una propuesta que nos va a sacar del cumplimiento de nuestro deber, que nos va a hacer algo negativo. La única manera de estar protegidos del demonio es no invadir su terreno. ¿Eso qué significa en la práctica? La práctica significa tratar de hacer siempre lo que debemos. Por tanto, cuando una persona es fiel con su conciencia, el demonio no tiene armas contra ella, porque de hecho ha sido desarmado. Pero cuando uno se acerca demasiado, seguramente va a salir mal parado. Muy bien. Terminamos por hoy. Hemos hablado de razón y de sin razón, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque mucha gente piensa que el razonamiento es encontrar argumentos para seguir pensando o seguir creyendo en lo que pura y exclusivamente ellos creen. Por eso te voy a invitar a que sigas mirando nuestro programa, porque en el segundo bloque, que viene dentro de pocos segundos, estaremos hablando de un tema muy escabroso con Marcial García, un hombre muy inteligente, y el tema será, fíjate, razonando a Dios. Esto es algo que hoy o mañana también quiero conversar contigo. Encantado. Muy bien. Seguiré el programa y hablaremos de eso. Muy bien. Y a ustedes, entonces, que esperen realmente solamente unos segundos y seguiremos con nuestro programa de hoy.